Y bien, estamos en Sevilla, 21 de julio del 2024. Y estamos exactamente en el archivo La Casa de Contratación de Sevilla, a donde se inició esta construcción a principios del 1500 debido al encuentro, al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. La reina Isabel decidió hacer un lugar a donde todo el comercio que venía y salía para América, aquí se hacía a través del río Guadalquivir. Aquí llegaron todos los comerciantes del mundo, alemanes, genoveses, etcétera, etcétera, de tal forma que este fue el centro mundial del comercio. Era la capital, por decirlo así, del siglo XVI, del comercio mundial. Se tardó en hacer una buena relación y la casa de contratación donde se hacían todos los contratos que se efectuaban a nivel mundial, la capital, la Wall Street de esa época. Estamos frente al archivo de Indias en Sevilla. 34, mitad del siglo XVII. Tarda muchísimo en construirse, ¿eh? Tarda 75 años, lo mismo que la catedral, y la diferencia de espacios es abismal, ¿vale? ¿Por qué tarda tanto en construirse? Fácil, lo pagan los mercaderes. Este edificio no lo paga la corona, ¿eh? La corona les da el suelo y les da un arquitecto. Ya está. El resto lo pagan ellos. Y ellos ponen condiciones. Ellos añaden algo que no estaba en el proyecto de Juan de Herrera. La cruz sí estaba, ¿eh? La cruz diseño de Juan de Herrera, hasta la cruz herreriana. ¿Os imagináis cuál es la condición que añaden? Que este edificio también se rodee de columnas y cadenas. Porque si a mí no me dejan entrar ahí, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y aquí solo van a entrar mercaderes. ¿Es así? Ojo por ojo. Es una condición que ponen los mercaderes, ¿eh? Estaban muy dolidos con este conflicto, aunque realmente ellos no tenían, pero bueno, no tenían otro lugar. Así que eso es un añadido. También os digo otra cosa. Una vez que se acaba el edificio, 1644, la situación de Sevilla no es la misma. Os dije el siglo XVI, incluso os dije que los últimos 15 años pierde el monopolio. En el siglo XVII la situación de Sevilla es cada vez en más decadencia, va en decadencia, sin ser una ciudad decadente. Sigue teniendo comercio, pero a un nivel mucho más bajo. La mayoría de mercaderes italianos se están yendo, solo quedan mercaderes flamencos de Países Bajos, ¿vale? Pues el edificio, una vez que se acaba, es demasiado grande para los mercaderes que hay, sobra espacio. Y ya aparecen otros usos. Esto va a ser un proceso paulatino. Se instalan sobre todo oficinas portuarias, porque comercio va a seguir teniendo, ¿vale? A un nivel mucho más bajo, pero va a seguir teniendo comercio. Se instalan oficinas portuarias y sigue siendo lonja los mercaderes que queden. Deja de ser lonja al siguiente siglo. El año que es el punto y final de la historia grande de esta ciudad. Ahí ya sí que se acabó. 1717. A partir de ahí Sevilla perdió toda la importancia política, a nivel político estatal. ¿Qué pasó ese año? Que la Casa de la Contratación se va de esta ciudad. Se va, definitivamente, ya no va a tener sede. Motivo principal, que ya se arrastraba, pues el puerto del río, que aunque sea un río navegable, los barcos en el 18 son mucho más grandes y el calado no es suficiente. Y, nunca mejor dicho, no llegan a buen puerto. ¿Sabéis dónde se traslada la Casa de la Contratación? ¿De Sevilla dónde va? En el sur también. El gran centro, ya os he dicho que Cádiz. Cádiz, capital. 18 y el 19 del comercio con América, ¿vale? No el monopolio, pero va a ser el puerto principal, ¿vale? Y la Casa de la Contratación se instala allí. Nunca diré yo que Cádiz es la Wall Street de ese siglo. Pero es importante que lo entendáis. La diferencia con Sevilla, que Sevilla fue la única del mundo. Cuando Cádiz
digamos que es el emporio comercial español, en América hay otros países que tienen posesiones, provincias e intereses. Países Bajos, Francia y Gran Bretaña. ¿Vale? Por lo tanto, no va a tener el monopolio. Pero ¿dónde se van los mercaderes? Se van de aquí, si no hay comercio se van a Cádiz. Este edificio queda vacío. Y en un primer momento, bueno, y se lo queda ya la corona, ¿vale? Íntegramente porque puso el suelo, no hay mercaderes, ya es nuestro otra vez de nuevo. Y en un primer momento lo que hace, fijaros, que es alquilarlo como apartamentos de viviendas, no turísticas, que está tan de moda en esta ciudad. Ahí no es el inicio, esto es de viviendas, ¿vale? Y la última fecha ya antes de entrar, ¿vale? 1755. Pasó algo clave para que este edificio pasara a ser archivo de Indias, ¿vale? Y lo que pasó fue, bueno, el día que pasó fue el 1 de noviembre 1755 a eso de las 10:30 de la mañana. ¿Qué pudo ser lo que pasó? ¿Lo imagináis? ¿Cuándo ha sido tan? 1 de noviembre, un día exacto, a las 10:30 de la mañana. A ver si os suena el llamado terremoto de Lisboa. ¿Vale? ¿Os suena? Famoso terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755. Os adelanto ya que ese terremoto se dejó sentir en la mitad de la península, ¿eh? En la mitad, trazamos una línea. En la mitad de la península, ¿eh? De Valencia hasta Portugal, todo el sur sintió esos temblores, ¿vale? Yo, para hablaros del terremoto de Lisboa, qué supone para Sevilla y para este edificio, os podría llevar a la siguiente fachada. Girar aquí. ¿Conocéis el entorno un poquito? No. Os digo lo que hay si giramos, ¿vale? Hay un templete de altura muy similar a la cruz, pero no es una cruz, es una virgen en el interior, ¿vale? Esa virgen se colocó por el terremoto de Lisboa, así que el lugar es perfecto para hablar de eso. Después de eso os podría llevar a la otra fachada, porque enfrente de la otra fachada hay un edificio que, si pasamos, pone Archivo General de Indias, pero no es este, pero forma parte del Archivo de Indias desde hace poco, ¿eh? Desde inicios del siglo XXI, y de hecho es clave hoy en día, ¿vale? Os voy a contar todo eso, pero no vamos, como no podía ser de otra forma, la Cruz del Juramento, ¿vale? Allí, que bueno, ya sabéis la fecha de su jubilación. 1717, cuando se va a la casa de contratación, se van los mercaderes. Ya ahí hay quien la sigue usando, ¿eh? Como juramento. Yo conozco gente que ha pedido matrimonio ahí en esa cruz, no por lugar bonito, sino porque se acepta un contrato, ¿vale? Os lo prometo, ¿eh? Que no estoy ahora aquí, porque hay gente que la sigue usando su valor simbólico. Si hubiéramos girado por aquí, eso lo puedes ver ella nada más ahora mismo. Después acercáis, entre dos palmeras está ese templete con una virgen, ¿vale? Que como digo, no se tiene en cuenta, primero la importancia política. Se baraja Madrid por ser la capital y se baraja Cádiz, donde estaba la casa de la contratación en ese momento. Pero alguien de Cádiz o algún trabajador en Cádiz le comenta al rey en Cádiz: oye, que en Sevilla hay un edificio que está en el suelo de la corona, que era la antigua lonja de mercaderes, que está vacío y que puede ser perfecto y más barato posible, que no es fácil de construirlo. Lo visita el rey, junto a ese historiador, y llegan a la conclusión de que es perfecto, ¿vale? Si no hubiera habido el terremoto, si este edificio no está vacío, aquí no hubiera estado el Archivo de Indias, eso lo aseguro. Este edificio hubiera estado en pie. No sabemos qué uso tendría, un uso estatal seguro. Porque al fin y al cabo era de la corona, ahora del Estado, ¿vale? Pero es Archivo de Indias por el terremoto de Lisboa, ¿vale? Se inaugura una fecha concreta, 14 de octubre de 1785. ¿Por qué la fecha tan exacta? Llegan los primeros documentos. ¿De dónde vienen? Del Archivo General, que existía hasta entonces más grande, estaba en mal estado, tenía una sobrecarga de documentación. ¿Sabéis cuál puede ser? Sigue existiendo, ¿eh? Archivo General de Simancas, provincia de Valladolid, ¿vale? Viene el grueso de Simancas, viene el grueso de Cádiz, Casa de la Contratación, y de Sevilla. También de Madrid, ¿eh? Habían archivos en Madrid. Pero sobre todo Simancas, Cádiz, Sevilla. Vienen los archivos y se inaugura, ¿vale? Que van a seguir entrando, porque hasta el siglo XVIII, hasta finales del XIX sigue la presencia en América. Siguen entrando documentos, ¿vale? Siguen entrando hasta finales. Y de hecho, no es Archivo de Indias en el siglo XVIII, en solitario, Archivo de Indias, y las oficinas estas, que se vuelven a instalar, ¿vale? Esto va a ser Archivo de Indias, solo Archivo de Indias en el siglo XX, los años 70.
Y en los años 90, hace un poco más de 30 años, entra en juego este edificio. Este edificio históricamente se le conoce como la Cilla de Cabildo. Cilla, os explico qué es una cilla, ¿vale? Porque, ¿sabéis qué es una cilla por casualidad? Un almacén de grano, de trigo, cereal, de grano, ¿vale? Eso en el sur se solía llamar alhóndiga. A lo mejor a vosotros os suena más la palabra silo. Un silo, ¿verdad? Los tres edificios es lo mismo. Lo único que cilla indica que el propietario es eclesiástico. Entonces, monasterios que tienen cilla, iglesias que tienen religiosas, se llama cilla. De la catedral ya no lo usaba en los años 90. Finalmente pasa a manos del Ministerio de Cultura y Deporte, que gestiona esto. ¿Qué uso se le da a esto? Desde inicios de este siglo, Sala de consulta. Los investigadores, los historiadores, los que vienen a consultar documentos con sus propias manos, vienen aquí. Ya no entran aquí, antes sí, antes entraban aquí. Entran aquí. Los documentos, ¿dónde están? Aquí, Los documentos están aquí, ahora veremos dónde. Pues os pongo en contexto, viene un historiador, va a consultar un documento, pues hay un archivero, un funcionario, que no es lo mismo que el historiador que viene a consultar, el archivero es el que trabaja aquí, que le lleva el documento de un edificio al otro. ¿Cómo lo hace? ¿Abre esa puerta y cruza la calle? ¿Con el documento? ¿Perdón? Digitalizado estará, ¿no? No, estoy hablando, ya llegaremos a eso, porque también, pero digitalizado hay un porcentaje pequeño, más adelante, ¿vale? Hay un porcentaje pequeño. No, aquí viene mucha gente a consultar el original. Y se lo lleva un archivero de aquí a aquí. Ahí. Se construyó en los años 90, se empezó a construir, se habilita en el 2001, del 2001 al 2005, un túnel subterráneo que conecta ambos edificios de sótano a sótano. Este es este edificio y este es este. Y eso que veis ahí es un túnel. Túnel contemporáneo, túnel que no existía hasta inicios del siglo XXI, ¿vale? Y conecta ambos edificios. Nada, por último, el espacio jardinado, casa perfectamente con el edificio, ¿no? Es una simbiosis perfecta, de estilo, porque el jardín que se construye es renacentista, pero es del siglo XX. Es un acierto, ¿vale? Es neorrenacentista. Para que la estética case con el edificio, como digo, ¿vale? Vamos a salir, si hay sombra, vamos a salir. Es plenamente renacentista, ¿vale? Juan de Herrera, aunque se le atribuye la creación de un estilo propio, cuando yo lo estudié en la carrera, lo estudiaba como arquitectura herreriana, ¿vale? Porque es verdad que era un estilo propio, con muy poca decoración básicamente, ¿vale? Muy simplista, muy práctico, todo tiene que ser práctico y funcional, pero es renacentista, ¿vale? De hecho, esto parece bueno, si vemos esto, lo que es la planta, parece una casa romana. El Renacimiento es el renacer del arte clásico, Grecia y sobre todo Roma, ¿no? Un patio cuadrado, porticado, con columnas, que separa un espacio interior de otro exterior, creando un pórtico. Una cosa que tenéis que imaginar, que esas cristaleras no son originales, son posteriores. El paso era directo en todo, ¿vale? Esas cristaleras no existen. No lo vais a imaginar tampoco, porque lo vais a ver, ¿vale? Vais a ver cómo el paso está directo y vais a ver otro cambio importante, que se nota a simple vista en cuanto os muestre, ¿vale? Pero
Estamos en el archivo de Indias, en la planta alta. Para abajo existen otras, donde están archivados todos los papeles que llegaron en la época del descubrimiento de América, de México, de las conquistas, la vuelta al mundo, las navegaciones, el comercio, etcétera, etcétera. Son exactamente, más o menos, 80 millones de páginas que están almacenadas. Muchas de estas que estamos viendo aquí en estos archiveros son copias, pero abajo y enfrente está los originales. Así es que estamos en el núcleo de la información del descubrimiento de América. Que el documento pueda estar accesible desde cualquier parte del mundo, ¿vale? La digitalización empezó en los años 80 del siglo pasado. ¿Porcentaje que pensáis que está digitalizado? No, has dicho un 3%, un 4%. Más. Un 20%, o sea, de un 15 a un 20. Realmente es mucho, ¿vale? Sí. Claro, en porcentaje es poco, pero en números son casi 17 millones de páginas. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué no hay más? Porque esto es lento, ¿eh? Y esto lo principal es que el documento esté en buen estado, si no, no se digitaliza. ¿Vale? Todo lo que esté digitalizado. Página web, PARES. Es un acrónimo de Portal de Archivos Españoles. ¿Vale? Entonces, en el PARES están todos los archivos estatales, incluido el archivo de Indias. Todo lo que esté digitalizado, lo que esté digitalizado es de acceso libre y gratuito. Libre y gratuito, ¿eh? Hay algunos documentos que no, que son de pago. No por su importancia, ¿eh? No porque, sino
Pero la pintura, por eso, como por, y yo la pintura y esa fue la portada. Por las medallas No lo he leído, se hace pero vi la entrega presentación ayer. de la presea Israel Cavazos Garza, que se otorga por el mérito cultural e histórico Me ha sorprendido. a la maestra María Luisa Santos Escobedo.